Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que él habla de salud, le agradece con unas más. Juntos nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del CODICEN, doctor Robert Silva. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, gracias por la invitación. El ex subsecretario de Educación, viceministro de Educación, Fernando Filgueira, dijo hace 3 años exactamente al diario Observador que en Uruguay tenemos, es una frase que se ha repetido en varios lugares, pero él lo aplica a Uruguay, estudiantes del siglo XXI, profesores del siglo XX y programas del siglo XIX. De alguna forma diciendo, esas 3 cosas juntas no pueden convivir para una buena educación. ¿Comparte ese criterio? Sí, comparto. Nosotros, en nuestro plan de desarrollo educativo que presentamos al Parlamento, 2 lineamientos estratégicos de los 5 educativos propiamente dicho que tenemos. Uno está vinculado al tema de los docentes, que es la generación de una política nacional docente que tenga como razón de ser la formación inicial, la carrera para ser maestro y profesor, el desarrollo profesional, la formación permanente, la carrera de ascenso, que vaya más allá de la antigüedad, y las condiciones de trabajo. Y el otro lineamiento estratégico, más precisamente el número 3, tiene que ver con los planes y programas, tiene que ver con la adecuación curricular integral de la propuesta educativa. ¿Qué educamos? ¿Qué educación queremos? ¿Para qué? ¿Y cómo? Las prácticas. Hay que incidir fuertemente en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Siglo XIX es el año 1800. ¿Estamos enseñando cosas del 1800 en Uruguay? Estamos con programas y planes que tienen una lógica de ese momento, en donde la base fundamental son contenidos, donde las prácticas tienen que ver con alguna cuestión muy asociada a la memoria, a lo repetitivo, a lo reiterativo, a aquello de que el profesor o el docente se establece frente a una clase y a partir de ahí genera conocimiento a través del cumplimiento estricto de planes y de programas. El estudiante, el niño o el joven lo toma, luego lo repite y es evaluado en función de ello. Hay muchísimos colegas, quiero decir, que esto lo están dejando de lado, pero es una tónica que caracteriza a nuestro sistema educativo y en el cual nosotros tenemos que cambiar, tenemos que trabajar por generar nuevos planes, nuevos programas, y en eso estamos porque nos parece muy importante. O sea, con programas del 1800 es imposible que un joven uruguayo se estimule a estar en la educación. Ese es el otro problema que tenemos, o sea, la falta de estímulo y de motivación de nuestros jóvenes es palpable. Cuando incluso secundaria hacía encuentros de estudiantes, les preguntaba en qué había que cambiar y decía, bueno, en poner idiomas, en poner tecnología, en hacer más atractiva. Cuando tú vas a la encuesta continua de hogares, la mitad de los jóvenes mayores de 29 años que abandonaron es porque se van de la educación porque no la encuentran atractiva. ¿Es aburrida la educación uruguaya? No, yo creo que más que aburrida no se sienten los jóvenes como enriquecidos, como que obtienen algo que los beneficia para su cotidiano vivir. ¿Se aburren en las clases? Sí, hay aburrimiento, hay además, más que aburrimiento yo diría carencia de motivación, me parece. Que nosotros incluso en esta... Pero sí aburrimiento también. Sí, que en esta situación de pandemia nosotros nos vimos como tenemos un conjunto de instrumentos y de herramientas que las podemos utilizar para generar y contribuir a eso, no solo con planes y programas, sino con instrumentos. Es decir, lograr, por ejemplo, que la tecnología dialogue con la educación en forma permanente, pero que además no solo nosotros los docentes, sino que también los propios estudiantes puedan valorar, encontrar, entender que en ese instrumento de tecnología que pasa gran parte de su vida en otras actividades, tablet, celular, claro, fuera de lo curricular, llamémosle así, puede también incorporarlo a ese proceso de enseñanza curricular y que lo que va a obtener ahí le va a dar herramientas o instrumentos para su desarrollo personal. Hoy la deserción en secundaria, en lo que es ciclo básico y después en bachillerato ni hablar, es de porcentajes altísimos. O sea, 6 estudiantes están dejando de cada 10. ¿A qué aspira usted a llegar con esta gestión que va a Bueno, hacer? nosotros nos hemos propuesto una meta muy ambiciosa, que es lograr que el 75% culmine la educación medio superior, es decir, el tramo obligatorio. O sea, casi que duplicaría lo que está pasando ahora. Es un tramo, es muy difícil, yo tengo que reconocerlo. ¿Sabes por qué además? Porque se lo propuso el gobierno anterior
Y nosotros propuso el 100 el gobierno anterior. No, propuso el 100 en ciclo básico. Sí. En educación media superior el 75. Y nosotros continuamos con el 75. Porque entendemos que como país tenemos que aspirar a eso, que es lo que están nuestros vecinos latinoamericanos. ¿Y en ciclo básico a cuánto aspira? Y en ciclo básico, si pudiéramos universalizarla, estamos en el entorno del 80, 80 y algo. Si pudiéramos universalizar a través de otras propuestas. ¿O sea, llegar al 100? Sí, pero con formal, no formal, con acreditación, que es muy importante, es un mecanismo que en el mundo se está usando mucho. Cuando el joven mayor de edad, ya fuera del tramo etario correspondiente, se desvincula, se generan instancias de acreditación de saberes que permiten que certifiquen o acrediten ciclos. A ver, para el que viene del programa del siglo XIX con formación del siglo XX, usted dice que no necesariamente el que salvó un escrito va a tener salvado el liceo. Quiere cambiar la forma de cómo se evalúa que alguien terminó un proceso de estudiantil. A ver, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es generar procesos de profesionalización en cuanto a la evaluación. Esto es, por ejemplo, rúbricas de evaluación. Por ejemplo, evaluaciones colectivizadas. Es decir, que no solo yo, docente, evalúe al estudiante en un marco de multidisciplinas como tiene la educación media. Y lo evalúa el equipo docente. Porque cuántas veces nosotros vamos a nuestras reuniones de profesores y la visión de un docente no es la visión que tenemos otros, porque aportamos en ese colectivo otros conocimientos sobre nuestros estudiantes u otras constataciones que hemos hecho en eso vincular que se genera en el enseñar y aprender, que ayuda, incluso a mí me ha pasado en reuniones con colectivos docentes, de cambiar la evaluación en atención a no sabía eso, veo que los otros lo han considerado y en definitiva se genera eso. Hay que tener una apertura, un cambio de paradigma para lograr transformar esas evaluaciones. Lo mismo la evaluación anual. Es decir, el mundo... El pasaje de año. Claro, porque el mundo ha demostrado que hoy por hoy la repetición es uno de los peores sistemas de evaluación. Aquello que todos creemos que el que repite más aprende y le hace bien, la evidencia te demuestra cuando tú seguís la trayectoria del chiquilín que repite, que termina. Solo 6 de los que repitieron, solo 6 de cada 100 culminó en tiempo el bachillerato si tuvo alguna experiencia de repetición hasta tercero de liceo. O sea, es peor porque ya se va a ir. Es peor porque se estigmatiza, abandona, realmente termina aburriéndose, porque vuelve, porque cuando un estudiante repite, comienza el nuevo año como si nada hubiese pasado, junto con los que recién están comenzando ese año. Y se le fueron sus compañeros. Claro, y se le fueron sus compañeros. Entonces, esas cosas es la que hay que dialogar para cambiar. ¿Usted eliminaría la repetición? Sí, pero no así, dicho tan así, ¿verdad? Porque eso genera una resistencia que es sensata y que está bien, que es, si tú decís, pero entonces si eliminás la repetición es el libertinaje. Es cualquiera pasa. Y no es. Y no es así. Lo que sí tenemos que hacer es generar proyectos de anticipación y de acompañamiento, que si ven que yo no estoy obteniendo los logros esperados en mi evolución y en mi trayectoria educativa, se comiencen a prender alarmas y que las instituciones tengan instrumentos docentes y de otra naturaleza profesionales para acompañar a través de tutorías, a través de acompañamientos muchas veces vinculados a lo que tiene que ver con la salud, para ayudarlo en su trayecto. Si obviamente que si llega un momento que no adquirió los aprendizajes o los logros esperados, va a tener que generar un espacio de, digamos, de reforzamiento, porque tampoco puede transitar todo el trayecto. A un estudiante que hoy repetiría, usted le pone ese grupo de apoyo, empieza eso a funcionar, si más o menos camina, el año siguiente está en el año que le sigue, en el superior, pasó de año. Con el esquema de hoy no hubiera pasado de año. No hubiera pasado de año. Claro, es un poco, mira, lo que estamos haciendo ahora con situación de pandemia es un poco eso. No van a pasar todos, por ejemplo. No, este año no van a pasar todos. ¿No? Nosotros tenemos promoción y no promoción en todos los niveles. ¿Quién repite este año? Este año lo que no va a haber es si algún estudiante se ha desvinculado. No se conectó nunca. No se conectó, no volvió a la presencialidad. O volviendo a juicio de los colectivos del docente correspondiente o del colectivo, no obtuvo los aprendizajes necesarios en la instancia de evaluación antes que culminen los cursos, en la instancia de evaluación en diciembre y en la instancia de evaluación en febrero, o incluso en primaria lo llevan hasta mayo, abril, bueno, va a tener que volver a estar en el curso que estaba, o en la asignatura. ¿Es la última vez que se repetiría este año? No, vamos a ver. ¿Este nuevo sistema aplicaría? Vamos a ver, yo creo que hay que evaluarlo, hay que acompañarlo, a ver cómo nos va. Capaz que esta pandemia es de las cosas positivas que nos deja,
transformar y cambiar la evaluación. SOTE, muy bueno, muy bueno, regular, deficiente, ¿es la forma de calificar a alguien o también quiere eliminar eso? Nosotros este año en primaria lo cambiamos a pedido del Consejo de Primaria, no hay nota, no hay calificación, hay juicios que van a ser conceptuales en una evaluación, digamos, formativa, que le va a devolver al estudiante y a su familia las cosas positivas que tiene y que ha logrado, tratando de cambiar esa lógica que lo primero es lo negativo, lo positivo, y aquellas cuestiones que debe superar o que debe transformar o que debe obtener. ¿En el liceo? No, en el liceo seguimos con las calificaciones. O sea, siguen existiendo las bajas en el liceo entonces. Siguen existiendo del 1 al 12 la calificación. Y bajas y las no bajas. Claro, sí. ¿Y eso no lo va a cambiar? No, por ahora no. No estábamos en condiciones de hacerlo, pero sí, por ejemplo, no hay exámenes en diciembre, que eso fue una conversación. Pero por muy pandemia. Importante. Por pandemia no tenemos exámenes en diciembre porque se van a generar otras instancias de evaluación con el propio docente. Como decía una colega cuando lo discutíamos, no va a haber tribunal. El propio docente va a ser, en definitiva, quien va a saber qué cosas logró desarrollar durante el año y cómo las va a evaluar para que el estudiante siga avanzando. Usted dijo que de 4 de cada 10 terminan el liceo. Usted quiere pasar a 7 de cada 10. Si no logra ese 7 de cada 10, ¿es un fracaso su gestión? No, creo que el fracaso sería no lograr avanzar. Nosotros vamos a dejar hacer, como estamos haciendo con mucho equipo y mucho profesionalismo, distintas acciones que repercutan en ello. Y ojalá podamos llegar, pero si no llegamos, nos quedamos contentos de haber avanzado lo máximo posible para que el que nos suceda pueda continuar en ese camino. Más allá del COVID o no para el año que viene, que no sabemos lo que va a pasar, ¿es pensable volver exclusivamente a la presencialidad? ¿Es pensable decir, se prescinde de mecanismos remotos de aprendizaje? No. Yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Incluso nosotros lo estamos hablando con los consejos, que es una situación que la tenemos que poner incluso en nuestras formas de evaluación. Hay un sistema en las universidades, ¿verdad?, en la educación superior, de creditización que contempla justamente las instancias presenciales, las no presenciales y las que el estudiante debe generar para obtener el aprendizaje, que es un autoaprendizaje. Se lo genera, son horas computadas por cada crédito que se establecen en tablas. ¿Pero eso implica que vayan menos a la escuela y menos al liceo? Eso implica, sí, creo que el desarrollo de otras actividades que nos permitirán, por ejemplo, extender el tiempo educativo. Yo creo que el formato de extensión de tiempo educativo exclusivamente ligado a la presencialidad en el centro educativo va a evolucionar hacia otros estamentos en donde nos permita, a través de convenios, a través de acuerdos, tener la presencialidad en el centro educativo, tener la presencialidad por fuera del centro educativo e incluso actividades donde lo virtual sea parte. En una escuela de 4 horas hoy, esas 4 horas siguen siendo presenciales, sí. Y usted le agrega después por afuera, de forma remota, enseñanza. No sustituye esas 4 horas por nada. No. Yo creo que mínimamente 4 horas tiene que haber. Porque además tú sabes que son 4 horas, de las cuales 3 y medias son curricular y medias de recreo. Entonces creo que esa es una mínima presencialidad, porque la presencialidad, sobre todo en las edades, digamos, de inicio de la escolarización, es insustituible. O sea, le va a agregar horas de clase entonces a los estudiantes. Sí, nosotros creemos en la extensión del tiempo pedagógico. Vos fíjate que el Uruguay tiene un gran debe. Nosotros lo decimos en nuestro plan de desarrollo educativo. Nosotros en el 98 creamos la propuesta pedagógica de las escuelas de tiempo completo del Uruguay, 1998. Y dijimos que están para el quintil 1 y 2. De 1998 a la fecha, en tiempo extendido, que incluso incluye otras que no son de tiempo completo, en el quintil 1, el 20% más pobre, solo el 13% tiene tiempo completo. Y en el quintil 1 y 2, el 22%, si juntamos los dos quintiles. Nosotros nos proponemos llegar al 40%. Precisamos más, mucho más. ¿Cuántas horas más quieren llegar de forma no presencial? Nosotros queremos llegar a una jornada de tiempo extendido que sea en el entorno de las 7, 8 horas. O sea, casi que duplicaría lo que tienen hoy. Sí. Solo que la mitad sería remota y la otra mitad presencial. No necesariamente remota. Puede ser remota, puede tener actividades remotas, pero puede tener actividades extra centro educativo. Yo digo que si nosotros seguimos con esta lógica de que todo tiene que estar en el centro educativo... ¿Pero a dónde van si no van al centro educativo? Bueno, como se ha avanzado, ya ha habido propuestas de ese tipo, por ejemplo, en los clubes sociales.
Por Harían ejemplo, convenios convenios con clubes. organizaciones de la sociedad civil, en donde nosotros en realidad podemos conveniar con ellos para que transcurrido el horario escolar, luego de incluso tener el almuerzo como tiene todo el quintil 1 y 2 en nuestros centros educativos, puedan ir a una actividad mal llamada extracurricular fuera de la escuela, con una ONG o incluso con el propio INAU. Hoy por hoy ya ¿Y sucede. ustedes pagarían a esas instituciones por Sí, esos alumnos? sí, creo que O sea sí. que van a haber nuevos educadores en Uruguay de otra forma. No, o los mismos, porque muchos de nuestros educadores trabajan en talleres con nosotros, en talleres con ONG, en talleres con el INAU. El INAU hoy tiene los clubes de niños, por ejemplo, los centros juveniles, que toman a mucha de nuestra población. Pero lo que muchas veces pasa, lamentablemente, es que no hay diálogo. Entonces, están aislados y a veces los que son, porque son conocidos en nuestros centros educativos, los alumnos que tienen mayores dificultades, incluso provenientes desde el respeto de sus derechos, desde lo afectivo, desde lo contextual de su entorno familiar, muchas veces no encuentran cabida en estos otros centros. Y yo creo que eso se podría mejorar mucho si nosotros institucionalmente mejoramos el diálogo. Los sindicatos de educación dicen que con este presupuesto ni lo que está ahora, por ejemplo en la escuela 4 horas de clase, va a alcanzar. Usted le quiere agregar 3 horas y media más que le va a pagar. ¿Con qué paga todo eso? ¿Tiene presupuesto para eso? Nosotros creo que tenemos que, sin duda, mejorar los recursos que tenemos, el uso de los recursos, la utilización de los recursos. Pero su propuesta de gasto es ambiciosa, o sea, 3 horas y media más de educación. Sí, no, lo que pasa es que todo esto es un proceso paulatino que lo vamos haciendo en la medida que vamos generando recursos. ¿Recurriría al sector privado para que le donen, para que le financien educación? Yo no tengo problema. Yo quiero decir que acá ese cuco o esa estigmatización que muchos hacen, que ponen que lo público es lo bueno y lo privado es lo malo, con nosotros no corre. Nosotros acá llegamos para defender a rajatabla la educación. O sea, pública. si vienen privados a decirle Yo quiero quiero donar decir, para la educación, sí, pero estoy vengan, contento. pero los abrazo, vengan y donen en la educación pública. No está encantado. privatizando la Lo que educación no pública. estoy privatizando y mucho menos condicionando. A nadie me va a venir a condicionar lo que nosotros vamos a hacer por la educación pública del Uruguay, porque ya lo presentamos al Parlamento el 31 de agosto. Lo que sí digo es, todo aquel que quiera colaborar con la educación pública del Uruguay va a ser bienvenido, porque, y esto lo quiero decir, habrá tan defensores como yo en la educación pública y defensores como el equipo que integramos en el gobierno de la educación. No solo yo, todo el equipo. Pero más no. Acá no vengan a sacarse chapa de que hay defensores de la educación pública y que llegamos los privatizadores. Porque no es cierto, porque es falso, porque además hay una cosa, nosotros tenemos una historia que nos acompaña. Nosotros, los que integran el Consejo de Secundaria, los que integran la UTU, los que integran primaria, de trabajo profesional y comprometido, opción de vida por la educación pública. Entonces, quienes dicen que llegamos los privatizadores de la educación pública, están faltando Usted no le dio un argumento con esto que dijo ahora. ¿Qué cosa? De que puede recibir plata de los privados para la Pero, educación. ¿y quién cree que por recibir plata o una colaboración, como recibe, ¿no? Mire, yo el otro día fui a Tacuarembó e inauguramos una cancha polideportiva en el barrio La Matutina, que no había en todo el barrio, en la escuela número 84 de La Matutina. Donación de una empresa privada de Tacuarembó. Yo fui a inaugurarla porque me invitaron, pero ¿quién recibió la donación? El gobierno anterior. ¿Y quién la ejecutó? El gobierno anterior. ¿Y yo por eso voy a decir que el gobierno anterior privatizó la educación? No, por favor. ¿Le invito a una pausa? Muy bien. Continuamos a partir de la misma Quien es quién con el presidente del CODICEN, doctor Robert Silva. Recordamos como siempre, horario principal de emisión de Quien es quién, jueves de 22:30 horas. Repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados en Televisión Nacional de Uruguay. Pausa y continuamos en Quien es quién.